Bienvenidos a esta nueva lección del curso Autopublicación con Genbook AI. Escribe y publica tu libro con IA. Hasta ahora, hemos explorado cómo construir una trama sólida, dividir el libro en capítulos y mantener el ritmo narrativo. Ahora profundizamos en uno de los aspectos más importantes de la escritura, el desarrollo del personaje. Los personajes no son simplemente figuras que pueblan la historia, sino el corazón palpitante de la narración. Un protagonista bien elaborado puede hacer que un libro sea inolvidable, mientras que un antagonista fuerte puede alimentar el conflicto narrativo y mantener alta la tensión. En esta lección aprenderás cómo crear un protagonista creíble y polifacético, la importancia del antagonista y su papel en el conflicto de la historia, técnicas avanzadas para el desarrollo de la personalidad, motivaciones y crecimiento del carácter, herramientas prácticas para probar la credibilidad de tus personajes. Al final de la lección, podrás crear personajes realistas, con objetivos claros, defectos y una evolución narrativa atractiva. ¿Por qué son tan importantes los personajes? Un estudio realizado por la Universidad de York ha demostrado que la implicación emocional en los personajes de una historia activa las mismas áreas cerebrales implicadas en las relaciones sociales reales. Esto significa que cuando un lector se encariña con un personaje, su cerebro lo percibe como un verdadero amigo o enemigo. Si el protagonista está bien escrito, el lector sentirá empatía y estará más involucrado en la historia. Ejemplo: imagínate leer un libro donde el protagonista es plano y sin emociones. El lector no logrará conectar con él y probablemente abandonará la lectura. Ahora pensemos en personajes icónicos como Sherlock Holmes, Lisbeth Salander o Walter White. Son memorables porque tienen personalidades fuertes, defectos, motivaciones profundas y una clara evolución. Un buen personaje no tiene por qué ser perfecto, sino coherente y creíble, creando un protagonista creíble y atractivo. El protagonista es el corazón de la historia. Él es aquel a través del cual el lector experimenta la aventura. Para que sea creíble, es necesario desarrollarlo en 4 aspectos claves. 1. Antecedentes y contexto. El protagonista debe tener un pasado que influya en sus elecciones y personalidad. Ejemplo: un hombre que perdió a su familia en un accidente podría ser sobreprotector de sus seres queridos. Preguntas para construir el trasfondo. ¿De dónde viene? ¿Qué acontecimientos han marcado tu vida? ¿Cuáles son tus miedos y esperanzas? Un personaje con un pasado creíble es más realista y atractivo. 2. Motivaciones y objetivos. Todo protagonista debe tener un objetivo claro y una fuerte motivación para lograrlo. Ejemplo: Katniss Everdeen, en Los Juegos del Hambre, no quiere ser una heroína, solo quiere proteger a su hermana, pero esta motivación la impulsa a convertirse en líder. Preguntas para definir motivaciones. ¿Qué quiere realmente el protagonista? ¿Qué le impulsa a no rendirse? ¿Qué obstáculos lo desafían? Las motivaciones bien elaboradas crean un personaje con un fuerte impulso narrativo. 3. Fortalezas y debilidades. Ningún personaje tiene que ser perfecto. Sus defectos lo hacen humano e interesante. Ejemplo: Sherlock Holmes es un genio, pero es arrogante y emocionalmente distante. Técnica: equilibrar fortalezas y debilidades. Si tu protagonista es muy inteligente, puede ser socialmente torpe. Si es fuerte físicamente, podría ser frágil emocionalmente. Los defectos hacen que el personaje sea más realista y permiten una evolución narrativa significativa. La importancia del antagonista. Un buen protagonista necesita un buen antagonista. El antagonista no es solo un obstáculo, sino que representa una fuerza opuesta que empuja al protagonista a crecer. Ejemplo:
Darth Vader, en Star Wars, no es solo un enemigo, es una sombra de lo que Luke podría llegar a ser. 1. Características de un antagonista memorable. No tiene por qué ser malo sin ningún motivo. Debe tener razones comprensibles. Debe poner al protagonista en crisis. Tienes que obligarlo a tomar decisiones difíciles. Debe tener un punto débil. Incluso el mayor enemigo tiene una vulnerabilidad. Un antagonista bien escrito hace que la historia sea más intensa y convincente. Técnicas para desarrollar personajes inolvidables. 1. El método de la pregunta. Escribe una entrevista con tu personaje. Responde como si fuera una persona real. 2. La prueba de la contradicción. Si tu personaje es demasiado predecible, añade una contradicción a su personalidad. 3. El diario del personaje. Escribe un día típico desde el punto de vista del protagonista. Te ayudará a comprender su voz narrativa. Estos ejercicios hacen que los personajes sean más auténticos y complejos. Errores que se deben evitar en el desarrollo del personaje 1. Personajes sin objetivos claros. Si el protagonista no tiene un objetivo, la historia no tendrá dirección. 2. Antagonistas planos y estereotipados. Un villano que es malo sin razón no es interesante. 3. Personajes que nunca cambian. Si el protagonista no evoluciona, la historia pierde sentido. Evitar estos errores hace que el libro sea más atractivo y realista. Ejercicio práctico. Escribe un perfil de tu protagonista y antagonista respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo cambiarán durante la historia? Este ejercicio ayuda a dar profundidad a los personajes y mejorar la coherencia narrativa. Resumen de la lección. Hoy aprendimos cómo crear protagonistas creíbles y atractivos, la importancia del antagonista y cómo hacerlo efectivo, técnicas avanzadas para dar profundidad a los personajes, herramientas para probar y mejorar la caracterización. Hemos estado trabajando en cómo desarrollar personajes creíbles y atractivos, pero ahora necesitamos darles una voz auténtica y natural. Un libro puede tener una trama sólida y personajes interesantes, pero sin un diálogo efectivo, corre el riesgo de resultar aburrido o poco realista. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que los lectores conectan emocionalmente con una historia cuando el diálogo es natural y creíble, activando las mismas áreas del cerebro que se activan en las conversaciones reales. Los diálogos no consisten solo en hacer que los personajes hablen, revelan personalidad y estado de ánimo, añaden tensión y dinamismo a la narrativa, sustituyen descripciones superfluas y hacen más fluida la lectura. En esta lección aprenderás cómo escribir diálogos realistas y naturales, técnicas para distinguir la voz de cada personaje, errores comunes que se deben evitar al escribir diálogos, herramientas prácticas para probar y mejorar tus diálogos. Al final de esta lección, podrás escribir conversaciones que fluyan, suenen verdaderas y hagan que tu historia sea más convincente. El papel del diálogo en la narración de historias. Los diálogos son mucho más que simples intercambios de líneas. Cada línea de diálogo debe tener una función específica en la historia. Las principales funciones de los diálogos: mostrar emociones y personalidad, en lugar de describirlas directamente, añadir ritmo a la narrativa, alternando momentos de acción e introspección, transmitir información sin explicaciones forzadas, aumenta la tensión y el conflicto. Ejemplo: diálogo efectivo versus diálogo débil. Diálogo débil. Estoy muy enojado contigo, dijo Luca. ¿Por qué me robaste mi dinero? Diálogo efectivo. Luca golpeó su mano sobre la mesa. Dime que no te quedaste con mi dinero. El segundo ejemplo muestra el enojo a través de la acción y la elección de palabras, sin decir explícitamente que Luca está enojado. Escribir diálogos efectivos
significa dejar que las emociones afloren sin explicaciones innecesarias. Cómo escribir diálogos naturales y auténticos. Una ley del sonido natural. Un diálogo debe reflejar la forma en que las personas realmente hablan, pero en una versión más clara y efectiva. Reglas para el realismo en los diálogos. Evite las oraciones demasiado perfectas. En la vida real, la gente hace pausas, duda y usa palabras de relleno. Utilice un ritmo natural. Evite los monólogos largos y llenos de palabras. Deja espacio para los silencios. No es necesario decir todo explícitamente. Ejemplo de diálogo realista. Entonces, ¿qué has decidido?, preguntó Marco, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Ana suspiró. No lo sé todavía. ¿Aún no lo sabes? El vuelo sale en 3 horas. Lo sé. En este diálogo, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. 2. Dale a cada personaje una voz distinta. Cada personaje debe tener una forma única de hablar basada en edad y antecedentes. Una persona mayor no hablará como un adolescente. Personalidad. Un tipo sarcástico usará un tono diferente a uno tímido. Nivel de educación y cultura. Un profesor utilizará términos más sofisticados que un mecánico. Ejemplo de diferentes voces. Persona educada. Temo que esta decisión tenga repercusiones considerables. Carácter impulsivo. ¿Estás loco? No lo voy a permitir. Distinguir voces evita que todos los personajes hablen de la misma manera. 3. Mostrar conflictos en los diálogos. Los diálogos más interesantes son aquellos en los que los personajes no están de acuerdo. El conflicto hace que las conversaciones sean más animadas y realistas. Ejemplo de diálogo con tensión. No puedes hacer esto, ¿lo sabes?, dijo Julia cruzándose de brazos. ¿Y por qué no?, Andrea respondió. ¿Quién me lo impide? El sentido común te lo impide. Aquí el ir y venir crea un ritmo rápido y aumenta el compromiso. Si el diálogo es demasiado plano y carente de tensión, puede que no sea necesario para la historia. 4. Uso del subtexto en los diálogos. La gente rara vez dice exactamente lo que piensa. A menudo hablan implícitamente. Ejemplo. Diálogo explícito. Estoy celoso porque hablaste con él toda la noche. Diálogo con subtexto. Es gracioso, ¿no? Conseguiste hablar con él durante horas mientras yo estaba allí haciendo el papel tapiz. En el segundo ejemplo, el subtexto hace que el diálogo sea más interesante y realista. Un buen diálogo deja espacio para la interpretación del lector. Errores comunes que se deben evitar en los diálogos. 1. Exponer demasiado, volcado de información. No utilices el diálogo para explicar información que los personajes ya saben. Ejemplo de error. Mamá, ¿recuerdas que hace 3 años nos mudamos a esta casa porque papá consiguió un nuevo trabajo? Solución. Papá no ha cambiado desde que cambió de trabajo, ¿verdad? 2. Demasiados dichos y sinónimos forzados. Evite utilizar demasiados verbos de diálogo imaginativos. Susurró, exclamó, preguntó, respondió. Ejemplo. No lo puedo creer, Julia exclamó incrédula. Julia abrió mucho los ojos. No lo puedo creer. 3. Diálogos demasiado largos o demasiado cortos. Un buen diálogo alterna líneas cortas y más largas para lograr un ritmo natural. Mantener la variedad en los diálogos los hace más fluidos y dinámicos. Ejercicio práctico. Escribe un diálogo entre 2 personajes en conflicto. Dales diferentes voces. Utilice el subtexto para hacer la conversación más interesante. Léelo en voz alta y pregúntate: ¿suena natural? Este ejercicio te ayudará a hacer tus diálogos más auténticos. Resumen de la lección. Hoy aprendimos cómo escribir diálogos realistas y atractivos, cómo distinguir las voces de los personajes, la importancia del subtexto y el conflicto en los diálogos, errores comunes a evitar al escribir diálogos. Gracias por seguir esta lección. Hasta la próxima.